Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Tienes acceso a Dios? Y tenemos acceso al Padre Celestial. Y fíjense que les voy a hacer una anécdota. Hace tiempo pues estuve leyendo algunas anécdotas que se generan en la Casa Blanca de los Estados Unidos de Norteamérica. Y curiosamente hay una anécdota muy particular. Fíjense que a consecuencia de una tragedia familiar durante la Guerra Civil estadounidense, pues a un soldado se le concedió permiso para pedir audiencia con el presidente. Él, este soldado, quería solicitarle que por favor lo dieran de baja del servicio militar porque la tragedia familiar que tenía, que había vivido, pues le exigía de que pasara tiempo con su familia. Sin embargo, quiero decirles que cuando llegó a la Casa Blanca, pues se le negó la entrada y lo despidieron, por lo que se fue y se sentó en un parque cercano ahí, en esa área, y tristemente estaba lamentándose su condición de que no podía haber sido escuchado por el presidente en ese momento. Un jovencito lo encontró y pues notó lo infeliz que parecía. El soldado de un momento a otro se vio contándole todo a este pequeño joven y al final de su relato ya le había dicho que pues él quería entrar a la Casa Blanca para poder hablar con el presidente, exponerle su caso y que el presidente por favor le pudiera permitir pasar ese tiempo de guerra con su familia. Entonces el pequeño niño, este joven, le dice, ven conmigo. Y llevó a este desconsolado soldado directo a la Casa Blanca, pero por la parte de atrás, ¿verdad? Por donde él sabía que él podía entrar sin ningún problema. Y ninguno de los guardias los detuvo. O sea, vieron que venía el soldado con este pequeño joven y pues directamente lo pasó. Entonces, en este punto, mis amados, déjenme ver aquí. Ya, ya está. Perdón, es que si no se conectan. Ya. Entonces, fíjense bien que ninguno de los generales, los altos funcionarios del gobierno que los vieron, no los detuvo, ¿verdad? De hecho, pues cuando veían a este jovencito pasar, se ponían firmes, ¿verdad? Y rápidamente dejaron pasar a este pequeño joven junto con su acompañante, ese soldado. Pues obvio, el soldado de repente se quedó asombrado diciendo, ¿y ahora qué pasó, no? ¿Cómo a mí no me dejaron entrar siendo que yo tenía hasta una audiencia con el presidente? Y este jovencito ni siquiera tuvo que pedir permiso, simplemente pues entramos y ya. Finalmente, fíjense que llegaron a la oficina del presidente y en ese punto, curiosamente, sin golpear, ni siquiera hizo toc, 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 ¿verdad? El muchacho abrió la puerta y entró directamente a la oficina. Nada más y nada menos estaba en la silla presidencial el señor Abraham Lincoln. Él estaba allí y de repente dejó hasta su conversación con el secretario de Estado y le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti, mi pequeño Tad? Tad respondió, papá, este soldado necesita hablar contigo. Fíjense nada más qué situación tan especial. El soldado que había estado desconsolado momentos antes por no poder haber entrado a su audiencia con el presidente, pues tuvo acceso directo, nada más y nada menos que al presidente de la nación más poderosa del mundo. ¿No? Pero tuvo acceso directo a través del Hijo. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, pues porque de acuerdo con el Nuevo Testamento, de una manera aún más sorprendente, mis amados, ustedes y yo tenemos acceso a Dios a través del Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo ahora ustedes y yo podemos llegar hasta el mismo trono de la gracia para expresarnos directamente delante de nuestro Padre Celestial? Fíjense que muchas personas oran
declaran oraciones específicas, ¿verdad? Pero pues no todas las oraciones son cristianas, no todas las oraciones están dirigidas correctamente. La oración cristiana, mis amados, es distinta. ¿Por qué? Porque es trinitaria. El apóstol Pablo escribe, pues por medio de Él, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu, por el Espíritu Santo. Y eso lo podemos leer ahí en Efesios 2:18. De hecho, en Efesios 3:12 también nos dice que ahora tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, a donde podemos obtener el pronto y oportuno socorro para nuestras vidas. Entonces, ahora tú y yo, pues podemos hablar a Dios, nada más y nada menos que al creador del universo, al amo del universo, y podemos hablarle como a un padre. Venimos a ese Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que es Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro hermano y también nuestro amigo. Así nos declaró a ustedes y a mí nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. ¿Verdad? Nuestras oraciones, pues ahora son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que mora, el que vive dentro de nuestros corazones, mis amados. Hemos estado estudiando y explicando correctamente que cuando nosotros levantamos nuestras oraciones y de repente no sabemos ni qué decir, cómo expresarnos delante del Rey, pues no nos basta más que acercarnos y alojarnos al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a orar como conviene. Ayúdame a declarar lo que yo necesito en este momento correctamente delante de Dios. A lo mejor hoy tú te sientes en esa condición de que no sabes de repente cómo orar. Muchas ocasiones escuchas a alguien más levantar una oración y te quedas admirado, sorprendido, porque dices, wow, qué padre, qué bonito ora esa persona, cómo me gustaría orar como ella o como él, cómo me gustaría dirigirme de esta manera al Padre. Pero yo siento que lo que digo a lo mejor no tiene ni sentido. Hoy te quiero animar, te quiero decir que de la manera en que tú levantas tu oración al Rey, cuando lo haces desde lo profundo de tu corazón, lo que verdaderamente estás pasando, lo que está sucediendo en tu momento, en ese momento, en tu vida, y te apoyas en la muleta que Dios nos dio, en el Paracletos, que es el Espíritu Santo, déjame decirte que son las oraciones más elocuentes que tú vas a poder levantar. Entonces, ¿cómo vamos a orar? ¿De qué manera nos vamos a dirigir a ese Dios todopoderoso? Pues como al Padre Celestial. Él es nuestro Padre, mis amados, y tenemos acceso a ese Dios todopoderoso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, pues les voy a invitar a que leamos ya la última parte del Salmo número 119. Hoy concluimos los 176 versículos después de muchos días de haber estado estudiando este hermoso pasaje bíblico, que es el capítulo más grande de la Biblia. Son 176 versículos en este Salmo número 119. Y bueno, pues voy a leer para ustedes, me voy a permitir hacerlo, del versículo 169 propiamente hasta el 176. Y hoy pues damos por terminado este salmo poderoso, hermoso, que nos ha traído mucha bendición a lo largo de muchos días, ¿verdad? Y bueno, dice la palabra de Dios, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos.
Y de esta manera, mis amados hermanos, termina este hermoso salmo que pues trajo mucha luz a nuestras vidas, mis amados. Entonces, fíjense que quiero decirles que cuando Dios tuvo misericordia de mi vida, exactamente el día 16 de septiembre del 2004, cuando encontré, o más bien Jesucristo me permitió encontrarlo por primera vez, a mí me enseñaron un modelo de oración, pues usando, ¿verdad? De alguna manera, un acróstico, una serie de letras que me dan una palabra y que cada vez que yo recuerdo esa palabra, pues viene a mi mente de lo que fui enseñado para orar, pues bíblicamente. Y este acróstico es la palabra ACAS, A-C-A-S. Y esto, pues, cada una de estas letras, ¿verdad? Se refiere a una palabra que está representada en este pasaje. Y lo voy a comentar más profundamente. Fíjense bien, cómo lo que acabamos de leer es una oración del salmista que está netamente dirigida a Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, pues nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, como ese Padre celestial que no debemos verlo distante, como si estuviera Él exageradamente lejos de nosotros. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, pues tuvo una expresión muy acertada cuando nos enseña a orar como Abba Padre, en una condición de una presencia inmediata de ese Padre Celestial en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese sentido, cuando el Salmo número 119, como les comento, llega a su fin, pues el salmista hace una variedad de oraciones que incluyen propiamente el acróstico ACAS. Y la primera A, pues empieza para describir la adoración, ¿verdad? Y vemos ahí en el versículo 175 que dice, déjame vivir para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre. ¿Por qué? Porque nosotros debemos alabar a Dios por lo que es en sí mismo, por quién es Dios para nosotros. ¿Cómo tú ya lo puedes describir a ese Dios todopoderoso? ¿Qué es para ti Dios? Lo hemos hecho en algunos otros comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, podemos creer verdaderamente y saber o declarar, por ejemplo, yo en mi persona, pues para mí Dios es mi castillo de esperanza, es mi alto refugio, es la roca de mi salvación. Yo lo estoy enseñando de esta manera para que tú también tomes de eso para ti y para cuando enarboles el estandarte de Dios, lo declares correctamente. Para muchos de nosotros, Jehová es Jehová Sidkenu, que es nuestra justicia. Para otros es Jehová Jireh, que es nuestro proveedor. Para otros es Jehová Rafa, que es ese Dios sanador. Para ti, ¿quién es Dios? ¿Por qué lo puedes adorar? ¿Por qué quieres o por qué podrías levantar una alabanza de adoración? ¿Qué representa para ti Dios? ¿Qué ha hecho por ti Dios? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, en ese sentido, la primera letra de ACAS es la A de adoración. La segunda letra, que es la C de casa, pero para nosotros va a ser la de confesión. O sea, A de adoración, C de confesión. ¿Ok? Aquí es cuando el salmista hace una declaración muy especial y dice, como una oveja perdida me he extraviado. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados, reconociendo que sin Dios habíamos estado extraviados en nuestra vida? Y por eso nos dolió vivir la vida que vivimos. ¿Por qué? Porque ocasionamos problemas, porque permitimos que hubo personas que nos lastimaron, que nosotros también lastimamos a otras personas, que no sabíamos realmente el rumbo que teníamos que seguir en esta vida, que nos dejamos usar y ser usados para lo que no fuimos creados, ¿verdad? Y por eso, pues, tenemos que confesarle a Dios y pedirle perdón por cualquier cosa que hayamos hecho mal.
en donde nos habíamos extraviado, en donde no sabíamos verdaderamente qué teníamos que hacer o qué no teníamos que hacer. Después viene una segunda A. Entonces quedamos que es la A de adoración, la C de confesión y la segunda A la vamos a tomar como la acción de gracias. ¿Por qué, mis amados? En el versículo número 171, el salmista nos hace una observación y dice: mis labios rebosarán de alabanza con acción de gracias y una confianza renovada. Bueno, ¿por qué tendrás que darle gracias a Dios? ¿Qué es lo que en tu corazón hay que ahora tú puedes verdaderamente exaltar el nombre de Dios y agradecerle por lo que ha hecho por tu vida? ¿En qué le darías gracias? ¿O por qué? ¿Por la salud acaso? ¿Por la familia que tienes? ¿Por los hijos que tienes? ¿Por los amigos que Dios te ha permitido tener? ¿Por la economía? ¿Por el trabajo que Dios te permite? ¿Por qué tú podrías levantar tu acción de gracias? Es el momento en que tú y yo podemos hacer una buena reflexión. ¿Qué le tendrías que agradecer a Dios? Y por último, la última letra de este acróstico de ACAS, pues es la S de súplica. Y por eso el salmista en el versículo número 170 dice: que llegue a tu presencia mi súplica, que llegue a tu presencia mi clamor, mi petición. Mis amados, nosotros tenemos que aprender no solamente a orar por nosotros mismos. Tú y yo tenemos que orar por cada uno de nosotros, o sea, tú por ti, yo por mí, pero también tenemos que aprender a orar por nuestros amigos y por las demás personas que nos rodean. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que orar hasta por aquellas personas que nos han tratado mal, que de alguna o de otra manera han venido a traer confusión a nuestra vida, dolor, ofensa, agravio. Tenemos que aprender a orar por nuestros enemigos. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos mucho por qué levantar nuestra súplica delante de Dios, nuestras plegarias. Amén. Y entonces, echar mano de ese recurso, de la A de adoración, y poder decirle: Señor Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoro y te amo, bendito Rey. Te alabo porque puedo venir ante ti, el creador del universo, para exponer mi condición delante de ti, Señor, para abrir mi corazón y derramarme en tu presencia, humillado delante de ti, Señor. Gracias por el inmenso privilegio de tener acceso a ti directo por medio del Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después, venir a la confesión de nuestros pecados. Padre, yo te confieso en este momento lo que yo he hecho mal, lo que reconozco que he hecho equivocado, y te pido perdón. Y te agradezco por el perdón que ya me has dado, por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y después venir justamente a la condición de esa acción de gracias y decirle: Señor, de verdad, muchas gracias por todas las bendiciones que ahora puedo ver en mi vida. Gracias por mi familia, gracias por mis amigos, gracias por la iglesia local que tú has permitido en la que yo me pueda congregar. Gracias porque me das dirección. ¿Por qué tú le puedes dar gracias en este momento, como te digo? Es más, yo te animo a que le des gracias por tantas respuestas maravillosas que has recibido a tus oraciones. Y aquí, descósete si tú quieres. Dale gracias a Dios por lo que viene a tu cabeza en este momento. Y después levantar una súplica. Decirle: Señor, hoy oro y tú, de tus labios, de tu necesidad, de tu acción de gracias, de lo que tú tienes en tu corazón, levanta en este momento tu oración. Dile: Señor, en este momento yo oro por esta condición. Oro porque tú sigas bendiciendo mi vida. Oro porque tú bendigas la vida de mis hermanos. Oro, Padre, porque me des sanidad
porque me des libertad, Señor, porque verdaderamente yo pueda expresarme delante de ti. Oro porque me des sabiduría. ¿Por qué puedes orar tú el día de hoy? ¿Acaso quisieras levantar una oración por la vida de tus hijos? Hazlo. En este momento el Señor ha abierto el trono celestial para que tú y yo lleguemos con seguridad, con confianza hasta ese lugar santísimo, para que levantemos la vida de nuestros seres amados, por la vida de nuestros padres, por la vida de mis hermanos, por mi economía, Señor. Hoy levanto mi economía delante de ti, bendíceme, Padre. Y recuerden que cuando nosotros le pedimos bendición a Dios a título personal, no es por egoísmo, mis amados, es porque necesitamos primero ser bendecidos nosotros para después poder provocar y poder comentar que la bendición de Dios verdaderamente llega, para dar testimonio de la verdad de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y todo esto que estamos orando y que estoy declarando, lo tenemos que hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, recuerden lo que nuestro Señor Jesús dijo claramente en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, tendremos que acercarnos a Dios por el mecanismo que Dios estableció, por la ruta que Dios declaró, por la cual ustedes y yo podríamos llegar al Padre. ¿Y por qué es por medio de Jesucristo, mis amados? Porque recuerden que el pecado nos separó de Dios. Se hizo una brecha tan increíblemente grande que ningún ser humano podía sortear esa brecha que se hizo por el pecado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, separados completamente de Dios. Y esa gran brecha nosotros no la podríamos sortear. No podríamos pasar de un lugar a otro porque no había un puente, no hay conexión entre lo que es el pecado del mundo y lo que es la santidad de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre, siendo Dios, dejando sus prerrogativas, no importándole, no le importó dejar su trono celestial, su divinidad, para hacerse como un siervo, como ustedes y yo, para que por medio de su muerte y resurrección se tendiera el puente que ahora nos permite tener el acceso de este mundo pecaminoso al reino de los cielos. Él se tendió como un puente perfecto. Abrió sus brazos para que ustedes y yo pasáramos por ese puente que se tendió en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, vemos cómo ahora tenemos acceso a ese Dios vivo y verdadero por medio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el versículo que vamos a leer del libro de los Hebreos, del capítulo 7, de los versículos 11 al 28, pues vamos a entender mucho de lo que estoy comentando en este momento. Y voy a permitirme leer para ustedes la palabra de Dios, de Hebreos 7, del versículo 11 en adelante. Dice la palabra: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes,
Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas o sea, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Mis amados hermanos, recordemos que este libro de Hebreos está muy lleno de lo que es el Antiguo Testamento. Y por eso tenemos que ir comprendiendo perfectamente bien todo esto. Leemos ahí en el versículo 19 de Hebreos 7 que Jesús nos lleva directamente a la presencia de Dios. Él es el único que puede hacer eso. Por lo tanto, el acceso al Padre es posible gracias a Jesús. Entonces, ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios. Jesús es el gran sumo sacerdote que ahora hace posible que por medio de él nos acerquemos a Dios. Así lo dice el versículo 25. Entonces, sabemos que Jesús es el Hijo de esa perfecta Trinidad, de ese Dios triuno, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, pues Jesucristo es el Dios Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y Él ahora nos proporciona una esperanza mayor. Y la palabra mayor, pues aparece varias veces en el libro de los Hebreos, también traducida como la palabra mejor. Jesucristo nos da una mejor esperanza. El escritor de este libro de Hebreos está constantemente contrastando, no algo malo con algo bueno. Fíjense que hace un contraste aún mayor. Está contrastando algo bueno con algo perfecto y por ende, pues mucho mejor, ¿verdad? El sacerdocio de Jesús, pues se basa en una promesa superior. El escritor, de hecho, cita el Salmo número 110, versículo 4, para mostrar cómo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo fue establecido por medio de una promesa de Dios, que es muy diferente de los antiguos sacerdotes temporales. ¿Por qué? Porque los sacerdotes temporales, los sacerdotes humanos, pues llegaba el momento de su muerte y tenían, ¿verdad?, que suceder a otros sacerdotes ese trabajo. Pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesús fue confirmado por la promesa de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo murió, pero resucitó. Y ahora Él vive para siempre. Y su sacerdote es sempiterno, es perenne, nunca va a fenecer. Por eso fue confirmado por la promesa de Dios, porque aquí nos muestra la palabra de Dios que Él no cambia, que es inmutable, que es fiel para cumplir sus promesas. Y por eso ustedes y yo podemos descansar en esa verdad. Si Dios te ha prometido algo, mi amado hermana, hermano que me escuchas, quiero decirte que Dios va a cumplir a cabalidad. Si Dios te ha prometido salud, en el nombre de Jesús, recíbela por fe, porque va a cumplir con esa salud que tú tanto anhelas. Si Dios te ha prometido a ti salvación y vida eterna, disfrútala desde este momento por fe, porque déjame decirte que verdaderamente tú ya estás puesto para la eternidad en salvación y vida eterna. Jesucristo pagó a precio de sangre por todos los beneficios que ahora ustedes y yo tenemos,
por sus méritos. Ese mérito que ganó en la cruz del Calvario ahora nos ha sido imputado. Y por eso ahora ustedes y yo, ¿verdad? Podemos ver que la promesa de Dios se está cumpliendo. Entonces, vemos cómo Jesucristo satisface perfectamente bien todas tus necesidades. Todo absolutamente. Si en este momento tú necesitas de un amigo, acércate al Señor Jesús. Él es tu amigo fiel. Si necesitas de un esposo que se muestre en fidelidad, en amor, en respeto, en honra por tu vida, acércate a Jesucristo. Él satisface perfectamente bien tu necesidad. Si tú necesitas a ese consolador, acércate a Jesucristo. Él trae consuelo para tu vida. Imagínate, Jesucristo ha derrotado a la muerte por ti. Y por eso podemos leer ahí en el versículo 16, es por la pura fuerza de la vida de resurrección que Él vive. Y si Él vive, ahora tú y yo viviremos para siempre. Miren, como les decía, a diferencia de los antiguos sacerdotes, Jesús vive para siempre y su sacerdocio es permanente. Tú y yo no nos hemos venido a alojar a la sombra de ese árbol de vida, a la sombra del omnipotente. Bendito sea Dios, mis amados hermanos, porque ahora ustedes y yo tenemos en Jesucristo nuestro alto refugio, nuestra esperanza, nuestra verdad está en Él, nuestra vida está en Él. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo sigue ejerciendo su sacerdocio en nuestra vida hasta el día de hoy y lo hará por siempre y para siempre. De hecho, quiero declararte una verdad y tómala verdaderamente en una condición real. Jesús está orando en este momento constantemente por ti y por mí. Él es el intercesor de nuestra vida delante del Dios Padre. Es nuestro abogado. Él intercede continuamente por aquellos que llegan a Dios por medio de Jesucristo. En el versículo 25 acabamos de leer justamente eso y dice, Jesús siempre está haciendo peticiones a Dios e intercediendo con Él e interviniendo por ellos. O sea, está ejerciendo un sacerdocio, mis amados. Voy a citar a un hombre que se llamó Roberto Murray, que vivió por ahí de los años del 1813 al 1843 y escribió, y lo cito tal cual, dice, si pudiera oír a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería a 1,000,000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no importa, sé que Él está orando por mí y hoy puedo declarar que no le temo a 1,000,000 de enemigos. Eso lo dijo ese hombre hace cientos de años. ¿Qué puedes decir tú al respecto? ¿Qué puedes decir al entender y al saber el día de hoy que Jesucristo en este momento te está presentando delante del Padre? Te está levantando en oración en ese lugar santísimo, en donde la presencia de Dios es manifiesta con poder y gloria. Quiero darte otro bombazo espiritual. Quiero decirte que Jesús es el único capaz de representarte. Mis amados, en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, los sacerdotes tenían que ofrecer primero sacrificios por su propio pecado, porque ellos también eran pecadores como tú y como yo. Pero Jesús, como lo dice el versículo 26, es completamente santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, imagínense. Por lo tanto, Él es el único mediador que es plenamente Dios y plenamente hombre. Por eso Él es digno de ser alabado, reconocido. Él es el único que nos puede representar ante el Padre. Es el Hijo perfecto que puede llevarnos a la presencia de Dios. Es como Tad Lincoln, ¿verdad? Con respecto a lo que previamente platiqué al inicio de este devocional. Así como pudo llevar a ese soldado que estaba abatido, que pensó que nunca lo iba a poder escuchar el presidente, el Hijo, ¿verdad?, lo lleva delante de su Padre
y le dice, papá, este hombre quiere hablar contigo. Estaba mediando Tad Lincoln entre el soldado y el presidente de Estados Unidos. Hoy quiero decirte que no es un ser humano el que está abogando por ti. No es un ser humano el que se está levantando como tu perfecto representante ante el Dios Todopoderoso. Es Jesucristo mismo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que está mediando por nuestras necesidades, por nuestra situación delante del Padre. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Jesús ofreció el sacrificio perfecto por todos y cada uno de tus pecados, por todos y cada uno de nuestros pecados, mis amados. Por eso dice el versículo 27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. No, mis amados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario, como ese ente sacrificial, como el Cordero de Dios que se sacrificó para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Solo era necesario que ese sacrificio se ofreciera una sola vez y para siempre. ¿Y saben por qué ya no se tienen que ofrecer sacrificios actualmente? Porque el sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio totalmente eficaz, completo. Ya no se necesita más, porque no hay algo que se pueda sacrificar o a alguien a quien se pueda sacrificar con mayor poder y autoridad que nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 27 es claro y dice, Él ofreció el sacrificio una vez, sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio. Entonces vemos aquí cómo las cualidades de una vida superior, de una promesa superior, de un ofertante superior, de una ofrenda superior, pues vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo en todo su esplendor. Y demuestra todo esto, ¿verdad? La superioridad en todos esos aspectos demuestran que el sacerdocio de nuestro Señor Jesús es totalmente eficaz para proporcionarnos un acceso directo al Padre. Y como resultado del sacerdocio permanente y perfecto de Cristo, pues ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios. Así de sencillo es. Tan sencillo, pero a la vez tan complejo, mis amados, que necesitamos realmente ir meditando todo esto para llegar al trono de la gracia con seguridad, con una idea clara de que podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a Él y por medio de Él, de Jesucristo mismo. Él es el único que verdaderamente nos trae a una condición especial. Y por eso podemos darle gracias a Dios, porque podemos acercarnos al Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y darle gracias por saber que Él está orando, intercediendo constantemente por ti y por mí. Amén. Y esto pues nos lleva a comprender, primero vimos lo que es el Padre, ahora ya vimos lo que es el Hijo, ¿verdad? Y en este momento quiero tocar el punto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es por medio del poder del Espíritu Santo que Dios obra ahora en nuestras vidas. Cuando oramos, mis amados hermanos, el Espíritu Santo que ahora vive en ti, te ayuda a orar, te ayuda con declaraciones que muchas veces no podemos comprender, pero Él está orando, intercediendo por nosotros. Y quiero decirles que es un privilegio extraordinario estar viviendo en esta época donde cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de cada quien. ¿Verdad? Ahora estamos viviendo la era de la gracia. Antes, ¿verdad? Pues antes, en aquellos tiempos, antes de que viniera el día de Pentecostés, pues el Espíritu Santo solo venía a personas específicas
en momentos muy particulares y para tareas muy detalladas, muy ordenadas por Dios, ¿verdad? Y vemos a lo largo de la historia del pueblo judío que se nos narra en el Antiguo Testamento, cómo algunas personas Dios las utilizaba para ser sus portavoces y lo que la palabra de Dios declara que son profetas. ¿Ah? Y voy a tocar, por ejemplo, el tema de Ezequiel. Él era una de esas personas en particular. El espíritu que lo elevó le dio visiones extraordinarias de Dios. Y entonces él declara que el espíritu lo elevó, lo llevó, y fue el espíritu del Señor que vino sobre él y le ordenó lo que debía proclamar, diciendo, así dice el Señor. Y así como Ezequiel, pues había muchos profetas que Dios utilizaba, pero solamente eran destellos, eran momentos específicos, personas muy claves que Dios quería usar. Ezequiel profetizó que un día el Espíritu de Dios no solo estaría en él, sino que estaría en todo el pueblo. Y justamente si leemos el versículo 19 de Ezequiel 10, dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Gloria sea para el Señor, porque a tu vida y a mi vida ha llegado esta palabra profética hecha realidad. ¿Sabes por qué ahora tú y yo buscamos la presencia de Dios? Porque nuestro corazón ha sido cambiado. ¿Sabes por qué ahora tenemos el amor y el temor de Dios en nuestras vidas? Porque nuestro corazón ha sido cambiado. Antes tú y yo éramos como ese corazón de piedra, que no queríamos escuchar de Dios nada, que estábamos renuentes a la palabra de Dios. Pero hoy el Señor nos ha dado vida en ese sentido y nos reblandeció el corazón hasta convertirlo nuevamente en un corazón de carne que puede experimentar la presencia de Dios. Entonces nos damos cuenta de cómo el Señor cumple sus promesas. Amén. Fíjense, Dios ha dado a cada ser humano una conciencia, a todos y cada uno de nosotros. Creamos en Él o no creamos. Sin embargo, si nos rebelamos contra nuestra conciencia con demasiada frecuencia, ¿verdad? Nos volvemos duros de corazón. Si, por ejemplo, hemos sido lastimados por otras personas, pues podemos endurecer nuestro corazón en un intento de bloquear, sufrir más dolor emocional por culpa de terceros. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o posiblemente tú y yo pasamos por una situación en donde fuimos heridos en nuestro corazón por una relación fallida, porque nos fueron infieles, porque nos dieron la espalda, porque simplemente la lealtad en esa persona no se vio y nos apuñalaron en la espalda y sentimos dolor en nuestro corazón? ¿Y cuántas veces hemos oído o hasta de nosotros hemos dicho, ok, yo cierro en este momento la cortina de mi corazón y no voy a dejar entrar a nadie que me vuelva a hacer daño? El grave problema es que endurecemos nuestro corazón a tal manera que no dejamos entrar lo malo. Qué bueno que no dejemos entrar lo malo, pero tristemente tampoco dejamos entrar lo bueno. Y por eso cuando Dios nos permite un renuevo en nuestras vidas y viene una persona o un amigo, no necesariamente tiene que ser una relación de pareja, porque también hemos experimentado la traición de pseudoamigos. Y viene otra persona que quiere verdaderamente darnos de su corazón una amistad sana, limpia. Endurecemos nuestro corazón y decimos, no, tú no entras tampoco. Y cerramos la cortina. Y no entra lo malo, pero tampoco entra lo bueno. Entonces, quiero decirles que es casi imposible cambiar ese corazón simplemente a través de una decisión de voluntad. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y nos acercamos a Dios por ese medio que Dios estableció y tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Dios promete darnos un corazón de carne, un corazón tierno, un corazón que permita entrar lo bueno.
Vendrán situaciones en donde vuelva algo malo a entrar al corazón, sí, pero tenemos ahora la bendición de que el Espíritu Santo viviendo en nosotros nos ampara, nos ayuda. Amén. Y es así como trabaja Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo vive ahora en ti. Él cambia tu corazón y reemplaza un corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, el Espíritu Santo pues vierte el amor de Dios en tu corazón. Él sana tus llagas, tus heridas, haciendo sensible a tu corazón para escuchar la voz de Dios. Él te da un corazón delicado, que es sensible a su suave toque y está lleno de amor y sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Y por eso de repente tienes cambios fehacientes, radicales en tu estilo de vida, en tu forma de comportarte para con los demás. Pues estas profecías que estamos viendo y que estoy declarando, mis amados, se cumplieron el día de Pentecostés. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro explica que las promesas, incluyendo las del profeta Ezequiel, se han cumplido. Y voy a leer para ustedes Hechos 2:33, que dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Fue cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y hoy quiero decirte que ese Espíritu Santo que se derramó en el Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues ese es el mismo día que hoy estás viviendo, porque el Espíritu Santo de Dios se ha derramado en tu corazón. Y ahora llena tu vida y ahora empieza a trabajar en esas áreas muchas veces álgidas, muchas veces pesadas, muchas veces dolorosas de nuestro corazón para quitar eso que se pudre, eso que está estorbando, eso que de alguna manera en nuestro corazón no tiene para qué seguir. La falta de perdón, el rencor, la ira, todo eso que tiene que irse en el nombre de Jesús. Y vendrá el fruto del Espíritu Santo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, gozo, mansedumbre, amor. Eso es lo que quiere traer Dios a nuestras vidas, mis amados. El fruto del Espíritu Santo. Léanlo allí en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Y mis amados, a partir de aquel momento, todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Así sigue siendo para todos los cristianos hoy en día. Dios te promete un corazón inquebrantado, no dividido, no roto. El ser humano rompió tu corazón muchas veces, seguramente. Pero hoy el Señor te promete un corazón entero. Él es el único que puede venir a hacer lo que tú y yo no podemos. Él nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo. De hecho, somos nuevas criaturas delante de Él. Él dice que por lo tanto obedeceremos y seremos parte del pueblo de Dios. Él será tu Dios y tú serás su hijo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense nada más. Y es por el mismo Espíritu Santo por quien tenemos también acceso al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. No queda más que darle la gloria a Dios, mis amados hermanos. Pedirle al Señor que nos dé un corazón íntegro, completo, que nos ayude el día de hoy a tener cuidado de seguir sus mandamientos, de guardar su ley. Hoy podemos darle gracias a Dios por ayudarnos a orar al Padre a través de Jesús por el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios engloba perfectamente a la Trinidad? A ese Dios triuno, dándole gracias a Dios a través de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Orando al Padre a través de Jesús por el Espíritu Santo. Esto es lo que verdaderamente el día de hoy tenemos que comprender, mis amados, para poder llegar al acceso directo que tenemos a Dios y declarar, Abba Padre. Amén. Vamos a orar.
Es el tema del día de hoy. La gloria sea para el Señor. Y